Muy buenas, espero estén muy bien. Porque en el día de hoy les traeré, nuevamente, más historias de terror para que disfruten sus noches sin poder dormir. Recuerden pasarse por el canal si quieren más videos similares, hay mucho más contenido allí. Y les invito a verlo. Muchas gracias por quedarse, y ahora sí, disfruten de las historias. El día que encontré el primer agujero, fue el día en que mi mejor amigo regresó de entre los muertos. Estábamos en la escuela secundaria, y estúpidos. Jake, era su nombre, y nos gustaba ir a esta vieja casa abandonada en el bosque, después de la escuela, para simplemente joder. Cosas estúpidas de adolescentes. Era un lugar bastante grande para ser honesto. Casa de 2 pisos, con un sótano o 3 pisos, si contabas el pequeño desván, encima. Se supone que la historia cuenta que, una anciana estaba construyendo la casa hace años, y años, para alejarse de la vida de la ciudad pero, por alguna razón, nunca la terminó. Probablemente, murió antes de alcanzar su objetivo. De todos modos, la casa estaba casi terminada, cuando se detuvo la construcción, pero nadie se molestó en finalizar el trabajo. Y ahora simplemente se está pudriendo. Así que Jake y yo íbamos a la casa, y simplemente jodiéramos, asustándonos, o explorando el lugar. Lo que nos apeteciera. Por lo general, teníamos cuidado, o suerte, pero no sucedió nada que nos preocupara, hasta ese momento. Porque luego, las tablas del piso se rompieron bajo los pies de Jake, cuando estábamos explorando el segundo piso, y se cayó. Nunca me di cuenta de lo mal que debía estar la casa, porque cuando golpeó el primer piso, también se rompió, y cayó al sótano. Bajé apresurado, y miré a través del agujero roto en el primer piso. Estaba oscuro. Pero por lo general, teníamos la previsión de traer linternas, así que lo enfoqué con una luz. Yo nunca olvidaré lo que vi. Una de las tablas, o algo debe haber caído en el ángulo correcto, que cuando Jake golpeó el suelo, le atravesó el estómago. Pude verlo moverse, y tratar de agarrarlo. Incluso lo escuché gorgotear. Y luego se detuvo. Él estaba muerto. Estaba seguro de ello. Nuestra estupidez hizo que lo matara. Yo estaba en shock. No sabía qué hacer. Así que solo corrí. Salí corriendo de la casa, y lo abandoné allí. Ya era tarde, cuando llegué a casa y me fui directo a mi habitación. No hablé con nadie. Solo quería acurrucarme, y tratar de olvidar esa escena. Mis padres trataron de hablarme pero fingí dormir, y ellos simplemente continuaron. Más tarde esa noche, recibimos una llamada de los padres de Jake, preguntando dónde estaba. De hecho, ese fue el motivo de que mis padres vinieran a hablarme, y dije que no tenía ni idea. Bueno, si lo ves, por favor haznoslo saber. Recibí como respuesta, y yo solo asentí antes de volver a dormir. Al día siguiente era escuela, e hice lo mismo que hago en las mañanas, un poco en trance. No quería ir, pero no podía quedarme en casa. Estaba bastante seguro de que los padres de Jake ya sospechaban algo de mí. Así que fui. La escuela estaba, como de costumbre. Gente jodiendo por la mañana, y hablando. Me acerqué a mi grupo normal de amigos con los que salía, antes de que sonara la primera campanada, y mi corazón se detuviera. Estaba Jake. Era él. Se quedó allí, solo riéndose, y siendo el mismo de siempre. Cuando me vio, me miró, y sonrió antes de acercarse. Hizo una broma pero no la escuché. Solo seguí mirando. Oye, ¿estás bien? Preguntó, comenzando a preocuparse. No, ¿tú estás bien? Fue todo lo que pude decir. Bueno, ¿sí? ¿Por qué no lo estaría? Se rió un poco pero me dio una mirada rara. Tú no sabes nada. Traté de expresarlo con la mayor delicadeza posible. No quería que nadie más lo supiera, pero supuse que eso era suficiente para darle una pista. Si lo hizo, no lo demostró. ¿Saber algo de qué? Respondió y luego sonó el timbre. Se despidió, y me miró raro antes de irse a clase.
Me quedé mirando en estado de shock. ¿Por qué estaba mi amigo aquí? Lo vi morir. Por lo menos, debería estar en el hospital. Pero estaba bien. Fui a clase, pero no me podía concentrar. Seguía pensando en Jake, y en cómo debería estar muerto. Seguí tratando de pensar en cómo pudo haber sobrevivido, pero simplemente no pude llenar este extraño agujero de misterio. Después de clase, decidí revisar la casa. Jake se reunió conmigo después de la escuela, y me preguntó si todavía quería pasar el rato. Le dije que no me sentía bien, y que nos pondríamos al día mañana. Él pareció aceptar eso y se fue. No es que no estuviera emocionado, porque mi amigo había regresado, pero mirarlo hizo que algo en mí se estremeciera. No debería estar vivo. Él no debería estar aquí. Yo lo vi. Así que, fui a la casa abandonada esa tarde, solo. Cuando entré, pude sentir algo. Era extraño pero familiar. Fue el mismo sentimiento que tuve cuando miré a Jake. Que algo no estaba bien, y simplemente estaba apagado, si se puede decir. Sin embargo, aquí, se sentía como un sentimiento persistente. No era la baja temperatura. Di un paso adelante, y miré hacia abajo. Efectivamente, ahí estaba el maldito agujero por el que cayó. Dejé escapar un suspiro de alivio, y me incliné. Así que no estaba loco. Saqué mi linterna habitual, y alumbré el agujero. ¿Sí? Ahí estaba el naufragio en el que lo vi aterrizar. Jake. ¿Cómo se ha podido liberar? ¿Se regeneró mágicamente o algo así? Encendí mi linterna hacia arriba, para mirar hacia el agujero en el segundo piso. Pero ya no había agujero. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta, y comencé a iluminar frenéticamente mi luz en el techo. ¿Dónde estaba? Debería estar justo encima del maldito agujero en el suelo. Jake había caído 2 pisos de altura. Subí corriendo las escaleras y, efectivamente, era como si el derrumbe del piso de arriba no existiera. Algo andaba mal. Realmente mal. Regresé al hoyo de abajo, y me asomé. Estoy seguro de que ese fue el momento que solidificó mi destino. Si simplemente lo hubiera ignorado, seguido adelante, y simplemente feliz de que mi amigo había regresado, podría haber continuado con mi vida como de costumbre. Pero, vi algo. Solo un destello de algo negro, más negro que la oscuridad, más allá del alcance de mi linterna, se desplazó, y desapareció de la vista. Jadeé, y me tambaleé hacia atrás, respirando pesadamente. Sé que debería haber corrido, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Y mi lado lógico, decía que era solo un animal, o un truco de la luz. Así que me tragué mi miedo, y me incliné hacia adelante de nuevo. No volví a ver ese destello negro, pero noté algo. Las tablas, y los restos debajo del agujero ya no estaban. Nadie puede limpiar algo así, en un abrir y cerrar de ojos. Salí corriendo de esa casa, y atravesé el bosque, jurando de un lado a otro, que algo me perseguía. Tenía la sensación de que había algo ahí fuera. Pero ahora sé que simplemente me estaba observando. Por ahora, corrí a casa, y cerré la puerta detrás de mí, antes de saltar a mi cama. Mi cuerpo se acurrucó, y me quedé allí, tratando de comprender lo que estaba pasando. Me tomó un tiempo, pero finalmente me levanté de la cama. Tenía que averiguar qué estaba pasando, pero como el infierno, no iba a regresar a esa casa abandonada. No si algún monstruo estaba adentro. Así que hice lo que cualquier adolescente haría. Entré a internet, e investigué. Fue lento, y no tuve mucha suerte al principio. Buscar, paranormal, solo me trajo imágenes, de historias extrañas. Amigo regresa de la muerte, me trajo muchas cosas de zombies. El tiempo perdido pareció darme un poco más de información. Mucho de esto fue sobre extraterrestres, pero algunas historias parecieron aumentar mi interés. Algo loco que parece suceder, como los accidentes automovilísticos. Y que, de repente, hay un salto en el tiempo, y las cosas parecen estar bien. Como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, hubo una publicación en una página, que pareció llamar mi atención. Se tituló, Hoyos en la trama. Y se publicó hace solo un par de días. Curiosamente hice clic en él.
Todos parecían especular qué causó todo este asunto del misterio. Muchas veces eran extraterrestres, o dimensiones alternas. Lo que sea. Este tipo, sin embargo, actuó como si supiera a ciencia cierta. Y su razón era la más extraña de todas. Comenzó contando una historia similar. En pocas palabras, su esposa murió en un accidente doméstico, cuando parte de su casa se derrumbó durante una tormenta. Mientras intentaba llegar a ella, fue noqueado por otros escombros. Cuando volvió en sí, estaba sentado en la sala de estar, y su esposa estaba tratando de despertarlo. La casa estaba bien, sin señales de desastre, y ella se encontraba viva. Estaba extasiado, pero describió un sentimiento extraño. Como si hubiera descubierto algo que no debería haber hecho, y que su esposa no debería estar allí. Como mi sentimiento que tengo con Jake. Con el tiempo, no podía estar cerca de ella. Era demasiado extraño. Así que se fue. Se fue de gira, tomando el dinero que tenía, y haciendo trabajitos extraños aquí y allá, mientras se hospedaba en moteles. Mientras iba, empezó a investigar. Tomó una gran cantidad de tiempo, pero encontró a otros con experiencias similares. La mayoría de ellos simplemente lo describieron como un milagro, y siguieron adelante con sus vidas. Otros no pudieron evitar el sentimiento, como lo hizo él. Todos ellos describieron el mismo tipo de cosas. Algún evento debería haber causado que sucediera algo. La muerte de una persona, o la destrucción de algún punto de referencia, solo para que, milagrosamente, todo regresara a la normalidad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mientras investigaba a las personas que no deberían estar vivas, se encontró con una reseña de un libro. Aparentemente, era el último libro de la serie y, en él, un personaje secundario salva el día al luchar contra un grupo de enemigos, por los héroes. Sin embargo, en el libro anterior de la misma novela, cuyo autor no era el mismo, ese personaje había sido asesinado. Entonces, este personaje no podría haber regresado para salvar el día, por pura lógica, pero, si no lo hubiera hecho, los personajes principales habrían muerto. El crítico dijo que era uno de los peores agujeros en la trama que había visto. Eso nos hizo pensar al autor del foro, y a mí. Dijo que volvería a publicar después de experimentar un poco, por lo que necesitaba tiempo. Yo también tenía algunas cosas con las que quería experimentar. Sin embargo, le envié un mensaje diciendo que leí su publicación, y que me pasó algo similar. A la mañana siguiente, me desperté y comencé mi primer intento de buscar agujeros en la trama. Sé lo loco que suena, pero algo pareció hacer clic, después de leer esa reseña. Alguien debería haber muerto. Pero eso fue ignorado para poder hacer algo importante más tarde. Sonaba tan familiar. Los primeros días no noté nada. Excepto por ese extraño sentimiento alrededor de Jake. Nadie más parecía tenerlo. El tercer día, fue cuando noté mi primer agujero en la trama. Fue menor. El más mínimo de los detalles, pero estaba allí. Una de las chicas de mi clase pasó de usar una falda, a un conjunto de jeans entre periodos. Sé que suena absurdo, lo admito, la falda fue la razón por la que me di cuenta. Pero, cambiarse a un pantalón en 7 minutos, mientras camina por el campus hacia otra clase, eso no tiene sentido. Supuse que era posible, pero no tenía sentido. Fue como si un disfraz se hubiera equivocado durante un cambio de escena. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Seguí viendo cambios en todas partes. Un letrero sería negro en la mañana, pero verde claro más tarde en la noche, o un amigo pasaría de usar un suéter a una camiseta, cuando desvié la mirada por un momento. Uno pensaría que la gente notaría estos cambios, pero nadie lo hizo. Tal vez fue la extraña sensación que tuve de que algo andaba mal, después del accidente con Jake, que despertó algo en mí. Los fallos estaban por todas partes. Pasó aproximadamente una semana y media, antes de que obtuviera una respuesta del autor del post, Hoyos en la trama. Se presentó como Dennis, y se disculpó por tardar en responder. Su razón fue que, había quedado atrapado observando, agujeros en la trama. Él estaba notando lo mismo que yo.
Era la primera vez que hablo con este tipo, pero los cambios que describió coincidieron con los míos a la perfección. Excepto por una cosa. Después de notar un letrero mal escrito sobre una tienda, a altas horas de la noche, se giró por un momento para mirar hacia atrás, y vio una figura negra sombría, flotando junto a él. Era confuso, como mirar la figura a través de una niebla. Después de que el extraño ser se alejara flotando, el error ortográfico desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso parecía demasiado cercano a lo que sea que podría haber visto en aquella casa. Aunque no lo he mirado lo suficiente para describirlo mejor, pero ahora sabía lo que estaba buscando. Ahora mismo, desearía no haberlo hecho. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a verlos. Cuando parecía que nadie estaba mirando o prestando atención a ese pequeño error que acabo de notar. Una neblina sombría de un ser, que parecía estar vestido con una larga túnica negra con capucha, empezaba a interactuar con dicho objeto, hasta que quedara satisfecho con los cambios. Vi a uno desvanecer la camiseta de mi amigo, en un conjunto de chaqueta-camisa, en un día frío en clase. Y vi a otro cambiar una pila completa de libros en la biblioteca, en un juego completamente diferente, antes de que un estudiante los recogiera. Nadie los notó, al igual que los agujeros. Era como si tuvieras que estar en esa longitud de onda, para darte cuenta. Como si fuese una radio. Estuve conversando un poco con Dennis en línea, y él está de acuerdo con esa idea. Parecía que había que fijarse en uno, para empezar a ver los demás. Si pudieras ignorarlo, entonces tu vida continuaría normalmente. Pero si eras del tipo curioso, entonces eras como nosotros dos. Seguirías viéndolos todo el tiempo. Estaba empezando a volverme loco. No podía decirle nada a nadie, y Jake seguía molestándome acerca de por qué nunca salimos más. Simplemente no podía mirarlo. Él no era natural, pero me di cuenta de que no era él. Fueron esas cosas las que lo trajeron de vuelta. Quizás tenía algún destino o algo, pero yo no tenía ni idea. La situación tomó otro giro cuando estaba teniendo una conversación por Skype con Dennis. Me preguntó si ya me habían notado. Le dije que no, y luego se quedó callado durante mucho tiempo. Para luego, finalmente responder, que uno de sus amigos, que lo estaba ayudando a investigar este incidente, se había ido. Nadie parecía siquiera recordar su existencia. Cuando fue a la casa de su amigo, Dennis la encontró relativamente limpia, excepto por algunos artículos esparcidos. Mientras exploraba las pertenencias que estaban fuera de lugar, comenzaron a encontrarse de nuevo en sus posiciones. Dennis estaba seguro de que era una de esas criaturas detrás de él, y confirmó sus sospechas cuando vio que uno volvía a colocar un libro que había tirado en el suelo. Y luego lo miraba. Los dos se miraron durante mucho tiempo, la criatura a Dennis, mientras él notaba la nada en blanco, que era su rostro. Y luego, se fue. Giró, y pareció alejarse flotando justo a través de una de las paredes. Eso parecía ser lo último fuera de lugar entonces. La casa parecía como si nunca hubiera pasado nada en ella. Entonces Dennis comenzó a notar algo más. No había fotografías, ni objetos que identificaran a un propietario. Tal vez pensarías que si tenías al menos una vieja foto familiar de algunos padres, o algo similar. O tal vez algún correo con su nombre en él. Podrías demostrar al menos una pizca de su existencia. Pero nada. Era como si nadie hubiera vivido nunca en esta casa completamente amueblada. En este punto, comencé a preocuparme. El amigo de Dennis había desaparecido, y nadie sabía de su existencia. Empecé a juntar las piezas entonces. Si estas criaturas pudieran traer a alguien de entre los muertos, fácilmente podrían deshacerse de alguien, ¿verdad? Esto significaba que estaba en peligro. Después de eso, me detuve. Desde ese entonces, ignoré los mensajes de Dennis. Traté de ignorar todos los agujeros que notaba constantemente. Yo hice lo mejor que pude para ignorar a esas criaturas de las sombras. Incluso traté de volver a salir con Jake. Pero, cada vez que salíamos juntos, era como si estuviera mirando la cara de una mentira.
Y mirarlo me hizo pensar en esas criaturas. Imaginé a uno levantándolo de esos escombros, deslizando esa tabla a través y afuera de su cuerpo, cosiendo sus heridas como si nada hubiera pasado. Hice lo mejor que pude para mirar más allá de todo. Sin embargo, era difícil ignorar a Dennis. Siguió buscándome. Lo bloqueé de mi correo electrónico, pero comenzaba a crear nuevas cuentas para hablar y enviarme más mensajes. Y parecía estar enviando más y más, a medida que pasaban los días. Finalmente, un día, recibí un correo electrónico de una cuenta nueva, que claramente era Dennis. Estuve a punto de borrarlo y bloquearlo de nuevo. Pero el tema me dejó helado hasta los huesos. Están detrás de mí. Entra a Skype. Necesito ayuda. No sabía qué hacer. Si Dennis estaba en problemas por estas cosas, yo tenía que ayudar. No podía simplemente dejarlo. Pero, después de él, podrían poner sus ojos en mí. Tuve que ayudar. No iba a dejarlo colgado. Especialmente si estaba en peligro. Inicié sesión en Skype, agregué su nueva cuenta, e inmediatamente recibí una solicitud de chat de video. Dennis estaba en su apartamento con las luces apagadas, y parecía aterrorizado. ¿Qué está sucediendo?, pregunté mientras me inclinaba. Me han estado siguiendo. Habló, su voz era un susurro exasperado. Más y más de ellos siguen viniendo. Y no solo para llenar los agujeros. Me están mirando. ¿Está seguro? En respuesta, levanta su computadora portátil, y la lleva a lo que parecía ser la cocina. Lo dejó frente a una ventana y apartó la cortina. No pude distinguir nada hasta que encendió la luz. Mi corazón se detuvo. Solo había visto uno de ellos a la vez. Tal vez incluso dos, si algo fue un cambio particularmente grande. Habían al menos 3 o 4 detrás de esa ventana, simplemente mirando con esas caras vacías y encapuchadas. Rápidamente apagó la luz, y giró la computadora portátil hacia él. ¿Ves? No sé qué hacer. No quiero terminar como mi amigo. Dime qué hacer. Estaba cada vez más ansioso. No tenía idea de qué decirle. No sabía qué eran estas cosas. No sabía lo que querían. O cómo detenerlos. Abrí la boca pero no pude formar palabra alguna. Y mientras tartamudeaba para saber qué decir, los vi deslizarse al fondo, detrás de él, a través de una maldita pared. Con un gabinete. Dennis. Grité. Detrás de ti. Se dio la vuelta justo cuando se acercaba el primero. Dios, había un montón entrando ahora. 3, luego 4, luego 5. Nunca tuvo una oportunidad. El primero se adelantó con un brazo entintado, y lo empujó directamente a través de su pecho. No había sangre. Pero Dennis gritaba aterrorizado. Comenzó a retorcerse, agarrándose el pecho, mientras la criatura lo sujetaba allí por... no sé ni qué. Su columna vertebral, su corazón. Demonios, podría haber sido su alma. Entonces los demás estaban encima. Cayeron sobre él como un montón de perros oscuros, consumiéndolo en sus oscuras presencias. No pude gritar. No podía apartar la mirada. Solo observé cómo se desvanecía de la vista, mientras esas criaturas se amontonaban sobre él. Luego, lentamente, muy lentamente, retrocedieron. Dennis se había ido. Me tragué las lágrimas cuando vi el espacio vacío, en el que antes, Dennis se encontraba. Sabía lo que había sucedido. Él se había borrado. Nadie lo recordaría siquiera. Era un agujero que había que llenar y cuidar. Entonces su atención se volvió hacia la computadora. A mí. Mis ojos se abrieron de par en par, cuando me di cuenta. Yo era otro agujero. Yo era un problema en su gran esquema. Una espina que había que arrancar. Una parte que llamó la atención sobre las imprecisiones de este mundo, que estaban tratando de diseñar. Y había que cuidarme. Ni siquiera me molesté en apagar la computadora. Me puse de pie, y volteé. Para encontrarme cara a cara con una horda de ellos. En mi propia casa. En mi propia habitación. Mi espalda se fue hacia mi escritorio, cuando una sombra se deslizó hacia mí.
Su brazo se elevó, y casi pude distinguir los zarcillos de su brumoso manto negro, y los dedos individuales de sus oscuros dedos. No podía moverme. Yo estaba congelado, y entonces, golpeó. No sentí físicamente la mano empujando mi pecho. Pero lo sentí en algún lugar más profundo. Como si estuviera agarrando una parte íntima de mi ser. Me sentí abusado, expuesto y, sobre todo, completamente aterrorizado. Grité, cuando empezó a apretar. Duele. Dolía tanto. Mi visión se nubló, pero pude ver a los demás moverse. Formaron un círculo alrededor de mi cuerpo, sin importar si había algo en su camino o no. Simplemente. Se deslizaron ininterrumpidamente. Y luego cayeron sobre mí. Me golpearon por todos lados. Grité pero no salió ningún sonido. Podía sentir esa mano tirando hacia atrás, apartando algo tan personal para mí. Mi cuerpo se sintió flácido entonces. Avanzó lentamente a lo largo de mis extremidades, convirtiendo lentamente la sensación de frío, dolor, terror, en nada absoluto. Solo podría describirlo como una sensación de ser borrado. Hubo sentimiento, fuerte sentimiento, y luego nada. Avanzó lentamente, subiendo por mis brazos y piernas, hasta que consumió todo mi ser. El dolor se desvaneció junto con él, junto con los sonidos del mundo, y mi visión ante mí. Pronto, no había nada más que pura negrura. Me había ido. Lo sabía. Yo estaba muerto. O peor. Yo ya no existía. Extendido ante mí, no había nada más que oscuridad. Traté de llamar al vacío, de abrirme paso a garras, pero no podía mover ni una extremidad. Más bien, no tenía ni una boca para gritar. Yo era solo una esencia. Un sobrante flotando en un vacío infinito de nada. Todavía estoy allí. No puedo moverme. Cada parte de mí se ha ido. Me pregunto qué sucede ahora. Me pregunto cuál fue el destino de Jake. También comencé a preguntarme si esto era la muerte o algo peor. Un castigo por meter la nariz en lugares donde no debería estar. ¿Es esto la muerte? Estoy seguro de que Dennis está sintiendo lo mismo que yo. Casi puedo imaginármelo a él también, flotando en el mismo vacío. Quizás algún día nos encontremos. Es una esperanza que trato de mantener viva. Me mantiene cuerdo que, algún día, no esté solo aquí. Este es el final de mi historia. Desearía que fuera mejor. Desearía poder decir que hubo un final feliz. O que he podido huir. Pero, algunas tramas no terminan de esa manera. Sin embargo, estoy seguro de que te he dejado con una pregunta al aire. Si estoy muerto o borrado, ¿cómo pude haber escrito esto? Bueno, mi pobre amigo, acabas de descubrir tu primer agujero en la trama. Ten cuidado si ves más. ¿Recuerdas a tu primer y mejor amigo? Midnight estaba dando a luz en el armario al final del pasillo. El patrón repetitivo de profundos gruñidos y chillidos me despertó. Gatitos. Casi grité mientras bajaba de la litera de arriba. Mi hermana se movió en la cama de abajo. Me detuve en la escalera, contuve la respiración y esperaba que no abriera los ojos. Después de un momento, rodó sobre su costado, y volvió a caer en un sueño profundo. Me alegré de que no se despertara. Quería los gatitos solo para mí. Abrí la puerta de mi dormitorio, y vi a mis padres arrodillados en el pasillo, mirando dentro del armario. Se dieron cuenta de que estaba parado allí, y me dijeron que volviera a la cama. Pero quiero asegurarme de que Midnight esté bien. Protesté. Ella también era mi mascota. Debería haberme permitido ver cómo estaba. Papá se negó, y quiso que saliera de la habitación. Dijo que me buscaría cuando terminara. Mamá estuvo de acuerdo con él. Dijo que yo era muy pequeño para mirar.
demasiado pequeño. Yo tenía 4 años, y sabía que los bebés venían del vientre de una mamá. Además, había estado esperando por siempre para ver a los gatitos. Mis padres no estaban siendo justos. Por favor, déjame. Rogué. Seré bueno. Mamá me ordenó que volviera a la cama. Me crucé de brazos, y negué con la cabeza. Papá amenazó con pegarme. Di un pisotón y lloré, pensando que una rabieta les haría entender que yo tenía razón, y ellos estaban equivocados. A papá no le importaba mucho mi nuevo enfoque. Me tomó del brazo, y me llevó a mi cama. Dijo que me quedara callado, o de lo contrario, tomaría la luz de noche y me encerraría en la oscuridad. No es justo. Grité, arrepintiéndome al instante. Papá apretó mi brazo con tanta fuerza, que comencé a llorar de verdad. Cuando me soltó, froté el lugar, tratando de que pareciera peor de lo que realmente era. Me dijo que estaba castigado, luego tiró de la luz de noche de la pared. No, no lo hagas. Grité. Ignorando mis súplicas, papá volvió al pasillo, y cerró la puerta de un portazo. Escuché a mi hermana sollozar, desde la cama de abajo. Me sentí mal, porque tuvo que sufrir por mi error, así que bajé, y me acurruqué a su lado. Le dije que lo sentía. Le aterrorizaba la oscuridad, más que yo, pero finalmente se relajó, y volvió a dormirse mientras sostenía mi mano. Aunque no pude descansar. Los gritos persistentes y estremecedores de Midnight, y los ruidos de gárgaras, me impedían cerrar los ojos. Miré a la oscuridad, esperando. Se sintió como una eternidad. No estoy seguro de cómo sucedió, pero lo siguiente que recuerdo es que mamá nos despertó, a mi hermana y a mí. Ven a ver, instó. La luz del sol que entraba por la ventana, iluminó su sonrisa. Los gatitos eran versiones diminutas de Midnight. 8 de ellos en total. Todos del mismo color negro azabache, excepto uno. Tenía una mota de pelaje blanco sobre su nariz, con patas delanteras blancas a juego. Ese era mío. Lo supe en el momento en que lo vi. Papá dijo que podíamos darles nombres. No fue una tarea fácil, ya que todos se veían iguales. Después de varios intentos fallidos de recordar cuál era cuál, mi hermana decidió que lo mejor que podía hacer era llamarlos Kitty Cat. Pero solo tenía 2 años, y lo pronunció Kika. El bicho raro era la única excepción. Él era mío para nombrarlo, así que lo llamé Charlie. Charlie era más juguetón que el resto de la camada. Cada vez que a mi hermana y a mí se nos permitía recogerlos, él se echaba de espaldas para dejarnos acariciar su barriga. A veces intentaba chuparnos los dedos, confundiéndolos con una parte de su madre. Nunca dejaba de hacer reír a mi hermana. Y a veces, cuando Midnight se acostaba en la caja para darles de comer, él se daba la vuelta y se las arreglaba para alejarse de ella. Mamá lo levantaba, lo giraba en la dirección correcta y decía: vas por el camino equivocado, Charlie. Finalmente, los gatitos abrieron los ojos. Mi hermana y yo podíamos jugar con ellos sin supervisión, pero solo si nos quedábamos en el pasillo. Papá dijo que no podíamos sacarlos del armario, porque todavía eran demasiado pequeños para correr libremente. No nos importó. Sentarse en el suelo y acariciarlos era una de nuestras actividades favoritas, especialmente cuando Midnight les daba de comer. Charlie estaba resultando ser el enano. Comió bien, pero nunca se aferró a Midnight, como los demás. Aunque le encantaba que le acaricien el estómago y ronronear, Charlie siempre estaba demasiado ocupado yendo por el camino equivocado. No importa cuántas veces lo levantáramos y lo encamináramos en la dirección correcta, tarde o temprano, volvería a darse la vuelta. Pasó el tiempo y los gatitos crecieron. Maullaban cada vez que alguien caminaba por el pasillo, exigiéndonos que nos detuviéramos y jugáramos. A veces, se ponían de pie sobre sus patas traseras, apenas capaces de asomarse por el borde de la caja. Un día, mi hermana gritó algo sobre los gatitos. Mamá y yo salimos corriendo de la sala de estar para ver de qué se trataba todo este alboroto. Charlie estaba en el pasillo, en el exterior de la caja, tratando de corregir su error.
Arañó el cartón, queriendo regresar adentro. Siguió cayendo, sacudiéndose, y luego intentándolo de nuevo. Era una situación divertida para nosotros. Sintiendo pena por él, mamá lo levantó, le dio un beso, y lo sentó junto a sus hermanos y hermanas. «Fuiste por el camino equivocado, Charlie», dijo ella. Esa fue la primera vez que Charlie escapó de la cárcel, pero no la última. Llegaría al borde, y Midnight, o mamá, lo agarraría, y luego lo arrojarían de nuevo a la caja. Ocurrió una y otra vez. Toda la familia tuvo que ayudar a mantenerlo donde pertenecía. Después de un tiempo, todos se cansaron de lidiar con sus travesuras. Cambiamos oficialmente su nombre a Wrongway Charlie, y lo dejamos tener rienda suelta en el pasillo. Incluso a Midnight dejó de importarle. Todos los demás gatitos estaban contentos de quedarse en la caja, pero Charlie iba y venía cuando quería. Aunque nunca fue muy lejos. A veces, echaba un vistazo a mi habitación, o al baño, pero ese era el alcance de su exploración. Estaba demasiado asustado para aventurarse en cualquiera de las habitaciones. La caja y el pasillo eran el único mundo que conocía. El único lugar donde se sentía seguro. Unos días después, me despertó el sonido de la voz de la abuela, que venía de la sala de estar. Estaba hablando con mi hermana sobre hacerle un vestido nuevo. Nadie me dijo que la abuela vendría. Pensé. Emocionado por verla, por ver si me traía un regalo, salté de la cama, y corrí por el pasillo. Siento un crujido suave. Bajo mi pie. ¿Qué fue eso? Me di la vuelta para ver lo que había pisado. Entonces grité. Charlie se arrastró hacia mí. La mitad trasera de él estaba aplastada y torcida. Horribles sonidos escaparon de su pequeña boca. Continué gritando. Charlie todavía estaba tratando de arrastrarse hacia mí, mientras hacía ese resonante y horrible chisporroteo. Su cuerpo temblaba, y su pequeña cabeza se movía incesantemente. Mamá vino corriendo por el pasillo, mi hermana justo detrás de ella. Había sangre por todas partes, un rastro de sangre empapando la alfombra. Todo lo que escuché fueron gritos y gritos. Resonó por el pasillo, y a lo largo de los años. Midnight saltó del armario, y corrió hacia mí. Con los ojos muy abiertos, siseó, y golpeó, luego lamió la sangre que fluía de la boca abierta de Charlie. La abuela me agarró, me abrazó. Mi hermana apretó la cara contra el costado de la abuela, para que no tuviera que ver. Mamá y Charlie seguían gritando, seguían haciendo esos ruidos espantosos. No podría distinguirlos. Todavía está vivo. Mamá se lamentó. Todavía está vivo. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Aunque la abuela trató de protegerme, no podía apartar la mirada. Charlie estaba llorando de dolor. La mirada en su carita decía: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho? Hazlo parar. Por favor. Por favor, haz que se detenga. Tienes que matarlo. Gritó la abuela, enojada. Quítalo de su miseria por el amor de Dios. Mamá corrió a la sala de estar, y dobló la esquina. Oí que se abría un cajón de la cocina, y luego se cerraba de golpe. Volvió corriendo, martillo en mano. Gritó otra vez mamá. Golpeó con él la cabeza de Charlie, una y otra vez, mientras Midnight la atacaba, tratando de proteger al gatito. Y, sin embargo, Charlie todavía gateaba hacia mí, gorgoteando. Midnight seguía rascando y silbando. Mamá la apartó de una patada, y volvió a bajar el martillo. Después de la quinta o sexta caída, Charlie finalmente dejó de hacer esos ruidos horribles. Trozos de su cráneo y cerebro cubrían el pasillo. Pasaron horas más tarde, antes de que me calmara lo suficiente como para comprender lo que había sucedido. Mamá me dijo que estaba bien. Papá dijo que no fue mi culpa. Dijeron estas cosas mientras limpiaban el desastre que solía ser Charlie. Pero no estuvo bien, y fue mi culpa. Mi gatito se lastimó por mi culpa. Si no hubiera estado corriendo, mi Charlie estaría vivo. Yo lo maté. Charlie fue mi primer mejor amigo, mi primera responsabilidad, y mi primera introducción a la muerte.
él siempre estará conmigo. Incluso ahora, después de todos estos años. Cada vez que camino por un maldito pasillo, veo el cuerpecito destrozado de Charlie, arrastrándose hacia mí. Dice la leyenda, que había una vez, un humilde carpintero llamado Sergei, el cual necesitaba madera para trabajar. Un día en que estaba teniendo dificultades para hallar una madera válida, halló un tronco perfecto, el cual se llevó a casa. Sergei no sabía qué hacer con esa madera, qué inventar, hasta que un día le vino a la mente la idea de hacer una muñeca. La hizo con tanto amor, y tan bella, que tras acabarla no quiso venderla, y le dio el nombre de Matryoshka. El joven saludaba a su creación todas las mañanas, pero un día, y de manera sorprendente, ésta le devolvió el saludo. Poco a poco fueron estableciendo una comunicación, y buena relación, pero un día la muñeca le indicó su tristeza, porque todas las criaturas tenían hijos, menos ella. El carpintero le dijo que si realmente lo deseaba, necesitaría sacar la madera de su interior, algo que ella aceptó. Sergei hizo una copia de menor tamaño, a la que llamó Tryoshka. Pero con el tiempo Tryoshka tuvo también ganas de tener hijos, por lo que, tomando una parte de su madera, hizo otra versión más pequeña. Oska. La situación se repitió con ella, con lo que Sergei elaboraría una muñeca más, esta vez con bigote, y con aspecto masculino, para que no tuviera instinto maternal. A este último le pondría de nombre, K. Entonces, metió a cada uno de los muñecos dentro de su progenitora. Días después, sin embargo y para desesperación de Sergei, Matryoshka y toda su prole, se marcharon, y desaparecieron sin más.